Saludo a todas las comuneras y comuneros que nos ven desde las distintas partes del país. Desde aquí, Alex Forero, vicepresidenta de la Corporación Venezolana de Agricultura Urbana y Periurbana. Hoy nos corresponde la clase número 7 del Plan Nacional de Formación Masivo para las Comunas. Y hoy vamos a hablar de las mujeres y ese rol tan importante como motor en la economía comunal. Por eso hoy vamos a abordar acá cómo como mujeres asumimos esa vanguardia productiva en el tema de economía comunal. Para poder entrar en materia en el tema, vamos primero a conocer algunas cifras de la economía mundial que nos hablan un poco de la brecha de género que tenemos entre hombres y mujeres. Lo primero que vamos a ver, por favor, coloca la presentación, lo primero que vamos a ver son cifras de las tasas formales. Estas tasas son suministradas por organismos internacionales que hacen estas mediciones anualmente y para el año 2025 se contabiliza que de la totalidad de mujeres, solo el 48.8% de las mujeres están en una forma de empleo formal, mientras que en el caso de los hombres, de la totalidad de los hombres, tenemos un casi 73% de hombres que están en una forma de empleo formal. Aquí ya hablamos de una primera brecha, que es la brecha sobre el empleo. Tenemos una brecha de más o menos 25 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Se estima, vamos a pasar a la siguiente lámina, excelente, ahí se estima una diferencia de ingresos. No solamente hay una diferencia frente al empleo, sino que también hay una diferencia en cómo es esta remuneración. Y ahí vemos que la diferencia de ingreso, lo que llamamos el ratio de ingreso, es de 0.7. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que un hombre percibe, una mujer está percibiendo 0.7 dólares, porque las mujeres mayormente están contratadas o empleadas en sectores más precarizados, como el sector de la educación, como el sector de la salud. Esto genera una diferencia. Entonces no solamente tenemos diferencia frente a la posibilidad de ser empleada, sino que también tenemos diferencia en la medida en que este empleo es remunerado. Y eso crea una brecha salarial, que allí la tenemos señalada. Hay países en donde esta brecha salarial llega incluso a ser del 30%. Pero además de tener una brecha en empleo, una brecha de remuneración, hay una brecha que es también bastante importante y en el tema de las comunas tiene una importancia, una especial relevancia, y es la brecha frente al liderazgo. Solo el 30% de las posiciones de liderazgo, de posiciones de toma de decisión en el mundo la ocupan mujeres. Entonces aquí tenemos una brecha mayor que superar, a pesar de que las mujeres han logrado un nivel de preparación mucho mayor que el de los hombres, preparación respecto al tema educativo. Entonces allí vemos que esta diferencia no responde a una falta de preparación por parte de las mujeres, sino que más bien responde a barreras estructurales, sobre las que ahorita vamos a conversar un poco, porque justamente en romper esas barreras es donde está nuestro rol dentro de las comunas. Entonces, estos números que acabamos de ver, que son cifras, por favor adelanta la lámina, que son cifras internacionales, nos hablan sobre la economía visible, ¿verdad? Que es esa parte que tenemos allá arriba. La economía visible en casi todos los países la medimos por el PIB. Entonces, al medir el PIB vemos cómo está creciendo o se está contrayendo la economía de nuestro país. En el PIB contabilizamos sector alimentos, contabilizamos sector de infraestructura, contabilizamos sector financiero, pero hay un trabajo acumulado que mayormente hacen las mujeres, que es el trabajo de cuidado, y es el trabajo que sostiene toda esta economía visible. Por eso lo llamamos, es la economía invisible, es todas esas tareas que mayormente hacen mujeres, que se ocupan de preparar los alimentos, que se ocupan de cuidar a las personas que necesitan un cuidado especial, no solo niños, adultos mayores, todas las personas que necesitan un cuidado especial. Y esta es la economía que llamamos economía invisible o economía del trabajo. Perdón, o economía invisible o economía del cuidado. Entonces, este es uno de los factores que más condiciona la brecha de género,
porque mayormente las mujeres tienen que destinar muchas horas de trabajo a las tareas de cuidado que no asumen los hombres. En el mundo, del 100% de los cuidadores y cuidadoras, solo 7% son hombres. Entonces ahí hay una brecha mucho más marcada. Aquí vemos algunos números referentes al cuidado. Más de 16 millones de horas diarias de trabajo no remunerado a nivel global es lo que invertimos las mujeres en tareas de cuidado. Las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres a estas tareas de cuidado, y el impacto económico que pudiera tener el cuidado sobre la medida del PIB se calcula en distintos países que pudiera ser alrededor de 20%. Por esto, una de las luchas del movimiento feminista en el área económico en Venezuela es que el cuidado sea reconocido como un trabajo que aporta al PIB de la nación. En esta lucha logramos en la Constitución del 99 incluir el artículo 88 que reconoce el trabajo del hogar como un trabajo que debería ser un trabajo remunerado. Entonces, ahora que entendemos que existe realmente una brecha, desde la perspectiva comunal, entonces debemos trabajar para cerrar esta brecha. Pero para trabajar para cerrar esta brecha debemos entender un poco el origen de esa brecha. Hoy en día hay diferencia en la participación de la mujer respecto a la participación del hombre en el ámbito laboral. Pero ¿a qué se debe esta diferencia? Se debe a un sistema estructurado, que es el sistema capitalista, que no solo explota al hombre, o sea, no solo aprovecha el trabajo del hombre, sino que además de aprovechar el trabajo del hombre, también hay una explotación secundaria sobre la mujer, porque la mujer lleva más carga de trabajo en este sistema, ¿no? Ahí hay otros componentes ideológicos, sociológicos que meritan estudio, que los veremos en otros módulos más adelante, no vamos a profundizar en eso hoy, pero entendiendo de dónde viene esta diferencia, entonces lo que desde la economía comunal podemos hacer. Por favor, adelanta la lámina, porque hay algo bien interesante que vamos a analizar ahora. Aquí tenemos una pregunta capciosa para que nos hagamos en cada una de nuestras comunas. ¿Qué pasa realmente en el tejido social económico cuando las mujeres asumen el liderazgo? Y aquí vamos a hablar de dos casos particulares, un caso internacional y un caso nacional, que son casos de estudio que nos dan una línea de partida para la construcción del trabajo de las mujeres en la economía comunal. El primero de ellos es la experiencia del Banco de Grameen en Bangladesh. El Banco de Grameen en Bangladesh fue fundado por Muhammad Yunus. Él fue Premio Nobel de la Paz. Este banco se llama el Banco de los Pobres, porque es un banco que atendía de manera prioritaria a las personas en condición de pobreza, y una vez que estas personas superaban esa condición de pobreza, entonces pasaban a ser accionistas del banco, y por eso se llama el Banco de los Pobres. Ahí tenemos algunos datos gruesos sobre los resultados que ha obtenido el banco, el modelo de Muhammad Yunus. Tiene más de 9.5 millones de prestausuarios, de los cuales 96% son mujeres. Tiene una tasa de recuperación de crédito bastante alta, de 95 a 98% es la tasa, y en los primeros tiempos de conformación del banco, en los primeros 10 años, el compañero Mohamed y todo su equipo hizo un estudio bien interesante sobre el impacto que tiene el financiamiento dirigido a mujeres en el proceso de superación de la pobreza. Entonces, Mohamed midió que cuando una mujer recibía un financiamiento, no solo desarrollaba su proceso productivo, sino que además ayudaba a superar procesos de pobreza alrededor de ella, haciendo inversiones en el área de salud, en el área de educación, dentro de su núcleo familiar. Este ejercicio no ocurría en el caso de que el financiamiento iba dirigido a los hombres. Por eso el grupo del Banco de Grameen toma la decisión de financiar prioritariamente a mujeres para poder superar la pobreza. Es una primera experiencia bien interesante
que además de que nos habla de cómo el dinero invertido en mujeres se reproduce, porque la mujer reproduce vida, entonces genera una economía para la vida, entonces el dinero invertido en mujeres se reproduce. Además de esto, también en el Banco de Grameen los créditos se manejaban de manera asociativa, que para el tema comunal es una experiencia bastante interesante porque en comunas hablamos de propiedad colectiva, del trabajo colectivo y de luego la distribución justa de las riquezas. Entonces, en el caso del Banco de Grameen, los créditos se manejaban de manera asociativa y esto hacía que fuesen mucho más exitosos, porque las mujeres se solidarizaban unas con otras y se ayudaban para poder alcanzar el éxito en la experiencia productiva. En el año 2001, este compañero, Mohamed Yunus, viaja a Venezuela y conoce al comandante Chávez, y aquí viene la segunda experiencia de la que vamos a hablar, porque el comandante Chávez en el año 2001 decide fundar, junto con el movimiento feminista de Venezuela, en ese momento el comandante Chávez se declara feminista y él explica que no es posible llegar al socialismo sin transitar por el feminismo. Entonces, en ese año, el comandante funda el Banco de Desarrollo de la Mujer. A la cabeza del Banco de Desarrollo de la Mujer, el comandante coloca a la compañera Nora Castañeda, y si vamos a hablar de la construcción de un modelo económico diferente desde lo pequeño y la participación de la mujer en esta construcción de modelo económico, Nora es un referente necesario en Venezuela porque fue no solo la presidenta del Banco de Desarrollo de la Mujer hasta el año 2015, en donde ella fallece, sino que además aportó desde la investigación y acción participativa, aportó material documentado que explica todo esto, todo sobre lo que hemos venido hablando, explica por qué existe una brecha de género estructural y explica cómo cerrar esa brecha de género estructural y explica cómo cambiar el modelo económico desde lo pequeño. O sea, el modelo económico no lo vamos a cambiar desde el macro, lo vamos a cambiar desde lo pequeño, y es donde las mujeres ya están haciendo su trabajo. En la metodología del Banco de Desarrollo de la Mujer también se manejan créditos asociativos inspirados en la metodología de Yunus, porque les comentaba que en el año 2001 Yunus viaja a Venezuela y Chávez dice, vamos a tomar ejemplos de su método, pero lo vamos a aplicar a nuestra realidad, lo vamos a utilizar para la construcción del socialismo feminista. Y en esa aplicación a nuestra realidad, entonces, el Banco de Desarrollo de la Mujer incorpora, además de servicios financieros, incorpora servicios no financieros, que es una de las características más importantes que desde las comunas debemos aprender y debemos replicar, que es acompañar el financiamiento con actividades de formación, con actividades de acompañamiento técnico, formando a nuestras mujeres también para la superación de procesos de violencia, porque muchas de nuestras mujeres en nuestras comunas que están en situaciones de pobreza están sometidas a procesos de violencia. Entonces, su empoderamiento y luego emancipación pasa por superar esos procesos de violencia, y por eso la asociación. Pero además de esto, el Banco de Desarrollo de la Mujer no le pedía a nuestras mujeres, como la banca tradicional, una cantidad de requisitos, que debes tener una experiencia crediticia, que debes tener movimientos bancarios, porque fue justamente ideada no solamente para financiar a mujeres, no es un banco que busca solo financiar a mujeres, es un banco que busca transformar mujeres, que busca empoderar económicamente a mujeres y organizarlas para la participación política. Entonces, desde cada una de nuestras comunas, nuestra banca comunal debería tener enfoque de género, enfoque de etnia y enfoque de clase, como lo tiene el Banco de Desarrollo de la Mujer, creado en el 2001 por el comandante Chávez. Además de esto, Nora nos advertía que la invisibilización del trabajo de cuidado del que veníamos hablando no es un error del PIB, o sea, no hay un error en el cálculo del PIB. Esto es un diseño político que tiene una intencionalidad, y la intencionalidad es que esa fuerza, que si la sumas,
cuántas horas de trabajo dedicas al trabajo del hogar, cuántas horas de trabajo dedicas al trabajo de cuidado. Si sumas todas esas horas, es un valor bastante importante. Entonces, para contrarrestar esto, pues nosotros tenemos que medir en todas nuestras comunas los trabajos de cuidado y que sean parte de nuestra planificación económica. Para Nora, el microcrédito no era un instrumento de alivio a la pobreza, sino una palanca de autonomía económica. El Banmujer no nació para prestar dinero a las mujeres, sino que nació para demostrar que las mujeres, cuando se organizan colectivamente, son sujetos de desarrollo. Y es justamente lo que debemos hacer en cada una de nuestras comunas, organizar a nuestras mujeres para empoderarse de la producción, ¿verdad? Para terminar con la reflexión sobre Nora y pasar a cómo vemos este trabajo ya en nuestras comunas específicamente, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si esta transformación económica que estamos haciendo, el país está transitando hacia un nuevo modelo político, organizativo, territorial y económico. Y si ese tránsito no lo hacemos con enfoque de género, si en este tránsito no desarrollamos el feminismo como una de nuestras principales banderas, entonces vamos a tener un modelo colectivo pero patriarcal. Es decir, vamos a colectivizar la sociedad, la propiedad de los medios de producción, y vamos a tener un modelo económico distinto, pero se va a mantener la brecha de género, se va a mantener la violencia estructural sobre la mujer. Y hoy en día muchos de los economistas a nivel mundial plantean que superar estas brechas no solo es un tema de justicia, también es un tema de rendimiento, porque las mujeres en el área productiva son un valor agregado muy importante. Entonces, que el trabajo de cuidado sea un trabajo compartido puede sumar valor a nuestra economía. También se calcula que cerrar estas brechas de género podía suponer a la economía un 20% de ingresos adicionales en el PIB de una nación. Así que no solamente es un tema de justicia a la mujer, que es necesario, sino también es un tema de eficiencia económica. Por esto es clave que en este proceso de transformación de nuestro modelo económico transformemos también la división sexual del trabajo. Es necesario transformar la división sexual del trabajo desde la educación popular y en la práctica comunal. Ahora sí, entendiendo estas dos experiencias, tanto el Banco de Grameen como el Banco de Desarrollo de la Mujer, vamos a ver qué podemos rescatar de cada una de esas dos experiencias y qué es aplicable en nuestro modelo económico comunal. Entonces, bueno, aquí cerramos con una frase de Nora: no hay transformación económica sin transformación de la vida cotidiana, y no hay vida cotidiana transformada si no empezamos por donde las mujeres ya están actuando, en lo pequeño, en lo concreto, en lo que sostiene al día a día. Nora siempre decía que la economía no es un dominio técnico neutral, es un espacio de poder, y lo más importante es que potencialmente es un espacio de liberación. Entonces, nuestro rol como mujeres dentro de la economía comunal es transformar la economía transformar la economía de un dominio técnico, solo un espacio de poder, transformarlo en un espacio de liberación, en un espacio para la vida. Pasa la lámina, por favor. Y aquí venimos a la siguiente pregunta generadora del día de hoy: ¿cuántas mujeres lideran procesos productivos en nuestras comunas? Cuando hablamos de la participación de mujeres en las comunas, identificamos siempre a nuestras mujeres en las distintas vocerías. Tenemos a nuestras mujeres en los comités de economía, tenemos a nuestras mujeres organizadas en los comités de mujeres a nivel nacional, pero además tenemos mujeres en cada una de las parlamentarias de cada una de las comunas. Es decir, tenemos mujeres participando en el ámbito político de la comuna, pero ¿cuántas de estas voceras que participan en el ámbito político de la comuna también están vinculadas a los procesos productivos de nuestra comuna? Entonces es una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuántas de nuestras unidades productivas en cada una de las comunas están lideradas
o sus procesos están conformados por mujeres, ¿verdad? Adelante, por favor, pasa a la siguiente lámina. Entonces aquí tenemos 3 retos interesantes para poder cerrar esta brecha de género, al menos en nuestras comunas. Lo primero es trabajar la sobrecarga de cuidado. Ahí vemos el número que dice que 75% del trabajo no remunerado a nivel global recae sobre las mujeres. Entonces, en nuestras comunas es necesario generar una infraestructura comunal de cuidado con una rotación obligatoria y un registro contable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre que pensemos un proceso productivo debemos pensarlo con enfoque de género. Debemos tener el área de cuidado, o sea, el área de guardería, debemos tener el área de cuidado para personas en situación de salud que necesitan un cuidado especial. En nuestras comunas debe haber infraestructura para el cuidado, para que nuestras mujeres puedan destinar tiempo del que destinan al cuidado a la producción, ¿verdad? Y la carga del cuidado debe ser compartida. Debemos cambiar ese porcentaje a nivel mundial de que entre cuidadoras y cuidadores solo el 7% son hombres. No, muchos más hombres deben compartir con nosotras la carga del cuidado. El siguiente reto brecha es la brecha histórica respecto a la asignación del capital. Solo 15% de mujeres son titulares de tierra. Esto es un dato interesante, pero que nos habla acerca del acceso que tiene la mujer al capital propio, y por eso desde nuestros bancos de las comunas debemos direccionar, debemos generar programas, generar políticas que atiendan prioritariamente a las mujeres, que le permitan a las mujeres tener un financiamiento especial, entendiendo que buscamos cerrar estas brechas históricas. Y el otro reto son las vocerías. Entonces, en las áreas productivas, nuestras mujeres debemos nosotras como mujeres organizarlas y formarlas para que ellas puedan ejercer posiciones de liderazgo y posiciones de dirección, de toma de decisión dentro de todas nuestras unidades productivas en las comunas. Adelante, por favor, ya me dicen que se está acabando el tiempo. Vamos a avanzar. ¿Cuál pudiera ser la ruta, ¿no? Como movimiento de mujeres, voy a hacer un break antes de terminar esta lámina, porque de pronto no me dé chance de pasar a la última. En el país actualmente la política del presidente Nicolás Maduro, y que nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le está dando continuidad para la atención en la mujer, es la Gran Misión Venezuela Mujer. Dentro de esta gran misión hay 7 vértices. El único vértice que voy a señalar hoy es el vértice 3, que es el vértice Mujer, Sujeto Económico Independiente. Y dentro de esta gran misión, todas nuestras mujeres en el territorio se están organizando en los comités de mujeres de cada uno de los consejos comunales. Entonces, como mujeres, dentro de cada uno de los consejos comunales debemos organizarnos en ese comité de mujeres, pero desde el vértice 3 en especial, en ese comité de mujeres, debemos proponer procesos productivos, no solamente unidades económicas, sino también crear redes socioproductivas, que es también una de las enseñanzas que daba Nora. No basta con organizar a las mujeres en unidades económicas, sino que es necesario crear redes socioproductivas en donde estas unidades económicas completen las cadenas de producción en las áreas prioritarias de la economía, en los sectores primarios, sector alimentos, sector sector del agro, sector alimentos, sector de transformación. Es en los sectores en donde debemos prioritariamente dirigir las actividades económicas de nuestras mujeres organizadas en el territorio. Entonces, ruta necesaria para poder ir cerrando esta brecha en cada una de nuestras comunas. Lo primero es que tenemos que hacer diagnósticos con enfoque de género. ¿Qué quiere decir que hagamos el diagnóstico con enfoque de género? Que debemos mapear rigurosamente quién produce en el territorio, quién cuida y quién realmente toma las decisiones productivas. Debemos en cada uno de estos diagnósticos diferenciar a la hora de recabar el dato entre hombres y mujeres. Siempre tenemos que tener el dato diferenciado para saber si nuestra política realmente está alcanzando el objetivo que queremos alcanzar con ella.
Debemos además generar presupuestos participativos feministas, asignar recursos priorizando la infraestructura de cuidado, la formación técnica y la articulación local. Lo que les hablaba respecto a la banca comunal, nuestra banca comunal debe tener perspectiva de género. Aquí señalo la perspectiva de género, pero siempre debemos tener en cuenta que debe ser perspectiva de género, etnia y clase. Deben estar vinculadas todas. Entonces, otorgar líneas crediticias con garantías solidarias comunales que reconozcan e incentiven el impacto reproductivo. Y por último, la sistematización y memoria, registrar aciertos, auditorías y fracasos. Lo pequeño se vuelve un referente nacional cuando se documenta. De repente, una pequeña experiencia en uno de nuestros consejos comunales no aporta de manera significativa al PIB del país. Pero si en todos los consejos comunales tenemos experiencias encadenadas en red, sosteniendo todo ese aparato productivo, entonces vamos a ver que sí es interesante la producción y que realmente sí está aportando de manera significativa a nuestro PIB en el país. Ok, en Venezuela tenemos una gran ventaja que nos pone un paso adelante en la construcción que tenemos que realizar juntas desde las comunas, y es todo nuestro marco legal. Es uno de los países que mayor avance tiene en tema de legislación para la inclusión de las mujeres, gracias a que tenemos un comandante, presidente chavista, que fue nuestro comandante Chávez, y luego el presidente Nicolás Maduro también se declaró feminista. Entonces, gracias a ellos hemos tenido un gran avance en el tema legislativo de mujer en el país. Tenemos que en el artículo 70 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela se establece la participación protagónica de las mujeres. El artículo 88, el que les hablaba inicialmente, reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica que genera bienestar. En el artículo 18 se reconoce la asociatividad para la producción, y luego tenemos en las leyes del poder popular, ya entrando en tema de comunas, una de las legislaciones más feministas que tenemos dentro de las legislaciones en Venezuela, porque en todos sus parágrafos establece la paridad de género. Siempre las leyes del poder popular resaltan la paridad de género, y allí tenemos que establece la paridad obligatoria en la representación de las vocerías y en la conformación de los comités. Aquí dice los comités de mujeres, pero es en todos los comités: comité de economía, comité de planificación. De hecho, para que las mujeres podamos tener ese rol protagónico, que sea motor de la economía comunal, debemos tener participación en todos los comités referentes al área económica, tanto el Banco de la Comuna como todos los que estén relacionados con el área económica. Y en el artículo 25 de la Ley de las Comunas se establece que las unidades económicas comunales deben priorizar la inclusión con equidad de género explícita en los diagnósticos comunales. Entonces, tenemos un marco legal que nos permite, además, no solo nos permite, sino que nos obliga a trabajar con enfoque de género, a buscar la equidad para poder cerrar estas brechas históricas y que tengamos un proceso productivo, una nueva economía, un nuevo modelo económico mucho más justo, en donde las mujeres tengan un rol protagónico. Y bueno, ya para cerrar, quiero hacerle una invitación especial a los comuneros que están conectados, que están escuchando esta formación, para que se sensibilicen en este tema de género, para que de su mano podamos construir. Ojo, la lucha feminista, siempre lo digo y lo reafirmo, no es un problema de hombres contra mujeres, esto es una construcción conjunta. Bien lo dice nuestra madre María León, la lucha de la mujer es por el género humano. Así que esta lucha es por una mejor calidad de vida, porque tengamos una economía realmente para la vida, para todos. Así que los invito en especial a los comuneros. Las comuneras sé que están ganadas, pero en especial a los comuneros que nos están escuchando, a construir en conjunto un nuevo modelo económico más justo, con equidad de género, en donde la mujer tenga realmente una inclusión participativa y protagónica. Los invito también a que continúen formándose en nuestro programa de formación
nacional masivo para las comunas. Todavía faltan muchas clases por ver, muchos módulos por ver. Conéctense todas las semanas para que podamos construir el poder popular desde nuestras comunas.